Noticias como cada martes, Mesa Chilanga. Agradezco muchísimo a Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, que puntual como cada semana aquí nos acompañe. ¿Cómo estás, diputada? Bien, Juan, mucho gusto estar contigo una vez más y saludos a todas las que nos escuchan. Y quien tampoco falta, menos de que sea causas de fuerza mayor, y yo lo sé, es Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, que viene de bloquear Avenida Reforma. Usted que está en el tráfico, no sé si le quiera mandar un mensajito. No, ya desde hace rato lo liberamos, pero seguimos esperando al secretario a ver si Hay recibe una a las mesa. y los vecinos. Me dijo Fadlala Cabani, el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, hace unos minutos en estos micrófonos, que hay una mesa en donde pues lo que se busca es el diálogo entre vecinos de 3 alcaldías al menos de la capital. 5 alcaldías. Ya son 5. Álvaro Obregón, Xochimilco, Benito Juárez con el agua Juárez, contaminada, Xochimilco, Tlalpan, Álvaro Obregón y Coyoacán. que están exigiendo suministro de agua potable. Así Bueno, es. Y son más, seguro. Estaremos pendientes de la mesa. ¿Vas a participar en ella? Sí, sin duda. Quedamos de vernos el viernes a las 10 para ya no seguir afectando. Nunca llegó el Pero secretario. que hoy se iba a celebrar, me dijo. No. O sea, quedamos de avanzar, pero desbloqueamos con la promesa del que el secretario nos recibiera, porque todos nos han dado largas, incluidos los subsecretarios. Entonces necesitamos respuestas del agua contaminada en Benito Juárez, que ya tiene un año, y respuesta del agua que dicen que no falta agua en los hogares de los capitalinos y las capitalinas, y yo no veo claro con ese asunto. La verdad es que cada día más perdemos agua en la Ciudad de México. Sí, sabes que es temporada de escasez de agua como todos los años. Sin duda, Juan. Y qué bueno que sale el tema. Desde la última glaciación. Sin duda, qué bueno que sale el tema. Y la verdad es que lo cierto es que el cambio climático está haciendo de las suyas. Pero el gobierno de la Ciudad de México pareciera que solamente está esperando a que Tlaloc les ayude. Que están en buenos niveles el Cutzamala, Yo te voy a decir, Tania, puedes participar. Si me dejas terminar, te voy a decir, yo hace 3 años yo era la presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua. El gobierno de la Ciudad de México no me quiso aprobar ni una iniciativa. Yo presenté incluso iniciativas para que los edificios de alto impacto, aquellos que afectan la cotidianidad de las y los vecinos, tuvieran sustentabilidad hídrica en un 70%, y Morena jamás me lo quiso votar. Les dejé, y no me va a dejar mentir la diputada Tania Larios, les dejé 51 dictámenes que nunca quisieron atender, nunca quisieron hacer cambios de cobros a vecinas y a vecinos que no reciben agua, pero sí siguen recibiendo su boleta de pago. Y si no, les empiezan a cerrar el suministro. Eso es ser miserables, Juan. Tania Larios, este tema, ¿no? Mira, que el sistema Cutzamala está en buenos niveles, no en los óptimos, pero que está en buenos niveles, me dijo. pues el tema de agua en nuestra ciudad y en Es la añejísimo y metrópoli pendiente, es una deuda pendiente. Se necesitan recursos multimillonarios para reparar todas las tuberías que ya están obsoletas, que están gastadas, que son causa de las fugas donde se pierde el gran porcentaje del agua en la Ciudad de México. Bien lo decía Luisa Gutiérrez, en la pasada legislatura en el Congreso de la Ciudad de México trabajamos fuertemente. Yo presenté una iniciativa para garantizar la sustentabilidad hídrica, de hecho la dejamos en la Constitución. También fue iniciativa del entonces jefe de gobierno, también de Luisa Gutiérrez, y fue un esfuerzo conjunto para un tema que nos preocupa a muchas y a muchos, y que entendemos que una solución real abarcaría y se necesitaría, y hacemos un llamado, recursos federales para que puedan ayudar a la Ciudad de México, ya que verdaderamente, como bien lo decías, es un tema de décadas donde tenemos pendiente y que tenemos que garantizar que justo en estas épocas que vienen de calor, las y los vecinos no únicamente dependan del acarreo del agua, donde hay muchísima extorsión y venden algo que es el líquido vital para todos. Es un derecho el agua, ¿no? Se ha dicho. A precios exorbitantes, y tenemos que solucionar eso. Es un pendiente en el Congreso de la Ciudad de México. Yo respeto el llamado de las y los vecinos porque es un derecho. Sin duda alguna, un derecho, no una mercancía, y bueno, todavía estamos lejos de que se garantice el cumplimiento de este derecho. Oye, pero la participación ciudadana en este tema, porque luego a veces papá gobierno paternalista, es de que muchas veces los capitalinos somos los irresponsables, ¿no? El cuate que está regando la banqueta con la manguera, el coche. La lavada del coche, así, claro. La lavada de los coches, la gotita del inodoro en las casas, la lavada lavadoras. De los platos en las casas, y también el tema de los inodoros. Si ustedes están escuchando, pongan una botella de agua llena dentro de la carga de los excusados. Eso va a ahorrar 20 litros por carga. Es un gran ahorro a largo plazo
plazo y tenemos que hacer pequeñas acciones, pero tenemos que cuidar el agua con conciencia y con responsabilidad. ¿Crees que, Luisa, haciendo un llamado a la ciudadanía, como se ha venido haciendo desde antes de que tú nacieras, yo ya cuando andaba dando lata vi un anuncio en la televisión que decía, cuidado con el agua porque se acaba el famoso gota, ciérrale. gota, el agua se agota. Tú ya eres más noventera, yo soy de los 70. Pero pues ha funcionado. ¿Cómo ves cómo ven ustedes dos? Acciones punitivas para quien se pase de lanza con el gasto del agua y se pueda pues establecer. Yo coincido en que es un tema también de cultura cívica, pero tiene que ser a la par con también la cultura del gobierno. A ver, yo desde lo que tú hablas de los 90s, yo escucho que el 40% del agua se ve en fugas en esta ciudad, en fugas de la red hidráulica del gobierno de la Ciudad de México. La vez pasada hicimos una cuenta. Por día estamos desperdiciando 450 albercas olímpicas en esta ciudad. Sí es un llamado a la ciudadanía a que revise sus fugas en casa, a que no riegue con la manguera, pero bueno, también es un llamado a que revisen las fugas desde el gobierno de la Ciudad de México y que haya presupuesto. Tania, sí. ¿Ese es un dato real? Y es el tema... Yo no lo conozco, he oído varios, Manuel Perlo me da uno, que es un urbanista, no sé si lo conocen, muy serio, especialista en temas de agua, pero el gobierno da otro especialista da otro, y no me queda claro si es el 40%. Pero arreglarlo costaría muchísimo más dinero del presupuesto anual del gobierno de la Ciudad de México. Supuesto. Pero no arreglarlo nos está costando muchísimo más. Ahí es donde interviene la parte que decías de que el gobierno federal podría involucrarse, Tania. Sí, necesitamos lo que era antes el Fondo de Capitalidad. Al final del día, la Ciudad de México, por su importancia, por su trascendencia, requiere recursos federales y creo que en este tema vale la pena que el recurso lo mande el gobierno federal. Sería de gran ayuda porque al final del día, bien se dice, el tema está en las fugas. Ahí se pierden miles y miles de litros y verdaderamente podría ayudar y marcar una diferencia, reparar ese tema, como muchos otros temas. Creo que vamos a llegar lejos si trabajamos coordinadamente. Al final el PRI siempre va a estar listo para sumar y resolver los grandes problemas de esta ciudad, como es el tema del agua, una preocupación diaria, y cuando no hay, como le pasa a muchas y a muchos capitalinos, se resiente y te evita hacer tus actividades diarias. Hombre, Juan, y un llamado también a la sensibilidad. A ver, hoy que cerramos, la verdad, no nos gusta, pero no nos daban solución. Y te voy a decir mucho a lo que nos pedían los vecinos. Ok, entendemos que hay un problema de cambio climático, muchos temas, pero de todas maneras a mí me sigue llegando mi cobro como si me llegara el agua normal y a mí no me están quitando ni un centavo de este pago. Y no me está llegando desde hace 3 semanas el agua. Es una insensibilidad brutal porque, claro, el secretario seguramente tiene agua limpia, pero yo los reto, como se los dije hace un año, con el agua contaminada de Benito Juárez, que venga Martí Batres y se tome él y sus hijos el agua contaminada de Benito Juárez. O yo quiero ver que ellos vayan a Xochimilco, donde llevan 3 semanas sin agua, que ellos se vayan a vivir para allá, a ver si van a estar cómodos y tranquilos, diciendo que no hay falta de abastecimiento de agua. ¿Qué esperas de la mesa que se va a celebrar? Me dices, yo tenía entendido que iba a ser hoy, pero parece que se mueve al viernes, ¿me dices? Hoy empezaron a hablar con algunos funcionarios, que por cierto, decirlo muy triste, una de ellas incluso pasando videos de nosotros como si fuéramos de verdad delincuentes, ¿no? Y queriendo culparnos de un tema donde ellos han sido negligentes y no le han contestado a los vecinos. Tengo todos los oficios desde hace 6 meses pidiéndoles ayuda y no nos ayudan. Entonces, o sea, empezamos cerrando el sistema y de ahí nos fueron, de verdad, Juan, diciendo que como éramos poquitos no éramos. Éramos bastantes y por eso logramos colapsar gran parte de esta arteria. Si no hubiera sido así, como ¿por qué entonces me van a cerrar todo Reforma y me van a cerrar? ¿Fuiste como vecina o como dirigente del PAN? Fíjate que fui como vecina. Y de hecho yo, si ustedes ven, yo jamás acepté una entrevista como presidenta del Partido de Acción Nacional. Yo fui diputada del distrito donde fue la fuga contaminada con hidrocarburos en Benito Juárez y en Álvaro Obregón. Y no voy a dejar que se les olvide. No voy a dejar que se les olvide al gobierno de la Ciudad de México y se escondan como siempre con la información. Vamos a seguir en el tema, porque ahí sí también te voy a decir, como vecina, mi hermana embarazada tomó agua contaminada porque Martí Batres dijo que no pasaba nada. Mi hijo tenía 3 meses y yo bañaba a mi hijo con agua contaminada del pozo de Alfonso XIII. Esas respuestas nos tiene que dar Martí Batres y vamos a seguir alzando la voz porque el tema del agua en la Ciudad de México está colapsando y ellos quieren esconderlo. Bueno, pues el próximo viernes ya tenemos convocado a alguna autoridad del gobierno de la Ciudad de México. Está pendiente de saber si es el secretario de gobierno, César Cravioto, o Farlala Cabani, el subsecretario de gobierno, o incluso el mismo titular del sistema de aguas de la capital del país. Y bueno, pues por supuesto que el agua es un derecho, no un privilegio.
Vamos con otro tema que nos convoca muy triste, lo que sucedió en el Parque Bicentenario, en este Festival Ceremonia 2025, en el que Berenice y Miguel, compañeros fotógrafos, murieron tras el desplome de una grúa. Dicen que por el desplome de una grúa, a mí me parece que fue Tania Larios tras el desplome de una grúa por negligencias y omisiones. No sé cómo lo veas tú. Pues sin duda, primero de verdad mandar mi pésame a Miguel y a Berenice, 2 jóvenes menores de 30 años que eran fotoperiodistas y que trabajaban para una empresa Mr. Indie y a cambio les daban únicamente el pase. Y ojo, porque también los derechos de precariedad laboral con los que viven muchos fotoperiodistas no son dignos, y tenemos este tema, esta desgracia trae muchos temas para visibilizarlos, para hacer consideraciones, pero sobre todo para tener acciones que contrarresten estos abusos desde mi punto de vista de una empresa que tiene, por supuesto, responsabilidades y que así lo ha señalado el propio gobierno de la Ciudad de México. Mandaron un comunicado, Juan, el 5 de abril de 2025, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, donde mencionaban que este evento era un evento privado, por lo que el director responsable de la obra y el responsable oficial de Protección Civil contratados por los organizadores deberían de someterse a investigaciones que encabeza la Fiscalía General de Justicia. Y creo que en ese punto tiene que ir principalmente, por supuesto, la revisión exhaustiva, porque pusieron de un día para otro un elevador de tijeras que no debe de estar. Oye, la veías y decías, o sea, yo cuando vi las imágenes dije, chueco, con un viento se viene abajo. Claro, se viene viento. Y aparte había también indicaciones y había un resumen de que íbamos a tener fuertes vientos el fin de semana. De 50 entonces, kilómetros por hora, justamente todo para pegar una publicidad. Y entonces este tipo de acciones tienen que visibilizarse, pero sobre todo necesitamos y esperamos que exista justicia, que se investiguen a las y los responsables con las ópticas y las líneas de investigación que sigue la Fiscalía, y que este tema, por supuesto, no se utilice políticamente, porque siempre que sucede, lo único que pasa es que enlodan el tema, y quienes buscan unos y otros, ¿no? Y quieren justicia totalmente. Y quienes buscan y quieren justicia, o estos familiares de estos jóvenes que perdieron la vida, siguen sin indemnizarles y siguen sin tener lo que se merecen, que es justicia y que no haya impunidad. Antes que cualquier otra cosa, los derechos de las víctimas. Luisa Gutiérrez Ureña. Y bueno, pues a mí me parece que hay una clarísima responsabilidad por parte de la empresa organizadora, ¿no? Y coincido contigo plenamente, y antes de arrancar también, por supuesto, mandarle todo nuestro afecto a la familia de Berenice, a la familia de Miguel, y por supuesto a todos los periodistas que también siempre hacen un trabajo impecable, y muchas veces al estar detrás de una cámara, de un micrófono, muchas veces olvidamos estas caras, estos rostros, y que también son familiares, de familias, hijos, hijas de alguien. Entonces, por supuesto, mandar toda mi solidaridad a Miguel y a Berenice y a los periodistas en general. Pero mira, justo creo que ahí coincido contigo plenamente. Creo que hay una responsabilidad del privado. Por lo que entiendo, o por lo que han hecho saber tanto el gobierno de la Ciudad de México como la alcaldía, el gobierno de la Ciudad de México a través de su Secretaría de Protección Civil, se presentó el programa, se revisó que el programa se hubiera llevado a cabo conforme a lo que se estaba estableciendo, y de esto fueron testigos tanto la Secretaría de Protección Civil como la alcaldía Miguel Hidalgo. El pasado de lanza fue el empresario que, a pesar de haber establecido determinadas condiciones, terminó poniendo ese oso, que como tú bien dices, Juan, lo ves y te das cuenta a todas luces que es un llamado de atención. O sea, que sí, o sea, que el oso volaba por todos lados con los fuertes vientos. Por supuesto que fue una negligencia brutal. Sí. Yo también hacer un llamado, pareciera, te lo juro, Juan, que pareciera que se están buscando chivos expiatorios, donde coincido contigo, el empresario fue el pasado de lanza. Hay que entender por qué se le está protegiendo, quién es él. Hay quien dice que es hijo de Andrés Manuel López Obrador. No. Hay quien dice que es amigo. Hay quien dice, chat de las tías. Bueno, en el chat de las tías, pero el empresario bajó todas sus redes sociales. Y al final del día,
hay que entender que él fue el que metió ilegalmente esta grúa. ¿Dónde estaban los funcionarios? Pues seguramente, 15 segundos. Seguramente en ese momento, en cuanto sucedió, la alcaldía inició el procedimiento de verificación administrativa, que se los cuento perfectamente cómo va y lo tardado que es. Yo trabajé en esa área, me sé perfectamente el procedimiento. Involucra al INVEA, que es el gobierno de la Ciudad de México, y después de generar un acta a partir de la alcaldía y de que lleva a cabo la verificación del INVEA, proceden todas las clausuras, suspensiones de acuerdo al caso. Bueno, esto fue lo que sucedió. Ojalá logremos llegar al fondo del asunto. Y rápido, y rápido. A mí me están una fuente confiable señalando que es una herramienta para una aplicación distinta para la que fue diseñada también en esta grúa. Y ahí está, coincidimos entonces en que hay responsabilidad sin duda alguna por parte de los organizadores, de los productores, de la empresa que llevó a cabo este festival. Hay omisión por parte de la autoridad, porque si se pasaron de lanza llevando una grúa que no estaba estipulada en lo que autorizó tanto la autoridad de la alcaldía como la de gobierno central, y eso la metieron, sí tuvo que haber habido pues presencia de ellos durante el festival para ver que cumplieran con lo que se comprometieron, me parece, Tania. Yo creo que... Porque, el Congreso de la Ciudad de México ya mandó llamar al alcalde Tabe para que informe sobre la actuación de su gobierno, ¿no? Le pide un informe y lamentamos que sea la única autoridad que se le pide el informe, porque aquí participaron distintas autoridades. Tendrían que ir todas. Podemos, absolutamente, y tendría que ser sin distinciones ni sesgos. Pero algo importante que mencionas, Juan, este tema, sin duda, se utilizó un aparato que no está diseñado para sostener ni cargar ninguna publicidad, y las fotografías de este aparato justamente lo evidenciaban. Y creo que todo esto nos deja de lección que los procesos de verificaciones tendrían que ser más arduos y que tienen que cambiarse, porque al final las autoridades te pueden decir que cumplieron con la verificación, pero creo que tienen que reformarse y hacerse exhaustivas y permanentes. Yo te quiero decir, imagínate que en el Foro Sol, que ha sido centro de distintos festivales musicales y conciertos, que las autoridades estuvieran ahí como árbitros permanentemente, pues no, inicia el evento e inicia el control sobre las personalidades que tenían el uso, el permiso, y ahí es distinto y es complicado llevarlo. Al final celebramos, creo que todos, que se haya clausurado para el día sábado este evento, que tuvo un costo aproximadamente de 5,000 pesos para quienes asistieron, y justamente como es un tema de recursos donde hay ganancias, tiene que haber responsabilidades de los empresarios y de las empresas. Yo quiero cuestionar algo muy particular, que es algo que criticaron muchas y muchos. Primero, en el evento se da un comunicado de parte del gobierno donde mencionan que estas personas estaban vivas y que se trasladaron a un hospital. Pero después el Instituto Mexicano del Seguro Social desmiente eso, mencionando que fallecieron en el lugar de los hechos, en el Parque Bicentenario. Este tema de lucrar con la vida o negar la muerte de alguien en un lugar para evitar problemáticas es algo que también debe de investigarse. Estaba la CEMEFO en el Parque Bicentenario, muchos observadores de ese lugar lo vieron, y creo que la opacidad en estos temas es lo que genera violencia y lo que necesita que abra justicia, porque no puede un gobierno ocultar las muertes a conveniencia. No, ni un gobierno, pero tampoco los organizadores del concierto. Pero el comunicado es del gobierno. Y los treparon en una ambulancia y los llevaron a un hospital para evitar que se declarara la muerte. Aunque la Secretaría de Protección de Riesgos mencionó justo ese tema. Bueno, gracias, Tania, gracias a ti, Luisa. Yo le agradezco también a usted que nos haya acompañado.